Muy buenas noches a todos, doctores. ¿Me escuchan? ¿Se escucha claro? Buenas noches, ¿sí se escucha? Excelente, muy bonita noche a todos. Les agradezco que se hayan tomado parte de su tiempo libre. Y bueno, principalmente hablaríamos de esta asesoría llamada Introducción a la Farmacología. Como tal, voy a hablar acerca de elementos claves como la historia de la farmacología de manera muy breve. Hablaremos de temas como la farmacocinética, la farmacodinamia y otros aspectos importantes a evaluar. De igual manera, el siguiente tema es creación de medicamentos. Si hay tiempo, puedo hablar de un tema que se llama interacciones medicamentosas e interacciones alimenticias con fármacos. De igual manera, les damos la bienvenida y que tengan una muy bonita noche. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer al final del tema para que podamos responderla de manera muy amena. Y bueno, doy por iniciado este tema. Mi nombre es Hola, Arturo disculpa Saldaña. la interrupción. Es que dijeron que a lo mejor iban a grabar la sesión, solo para saber si sí podemos grabar la sesión o no. Ok, déjenme ver. Creo que ya se está grabando, doctora, Ok. permítame ver. Y si no, le damos por grabar, ¿va? Muchas gracias, disculpa. No se preocupe, doctora. Sí, de hecho ya se está grabando, ¿ok? Entonces cualquier cosa se va a quedar la grabación, igual se va a subir al canal de YouTube del Departamento de Farmacología, en caso de que necesiten poder acceder al mismo tema en un futuro, ¿ok? Hasta aquí todo claro, compañeros, doctores. Sí, Creo que sí. gracias. Ok, pues bueno, vamos a dar por empezar, vamos a iniciar este tema que se llama Introducción a la Farmacología. Una de las frases más importantes que para mí se me hace bastante interesante es la dosis hace el veneno. Todas las sustancias, por más benéficas que sean, en dosis altas pueden causar la muerte o daños en el paciente. Ejemplos del mismo es el oxígeno, que en pacientes puede condicionar quemadura de córnea. Podemos hablar acerca del agua, que también puede producir daños. Y otras sustancias naturales, las cuales podrían ser solamente benéficas, pero que también puede condicionar el cáncer. En este caso, la dosis hace el veneno. Hablaremos de los fármacos, que todos tienen un margen Doc, una, terapéutico una corto. interrupción. Sí, adelante, doctor. Chicos, pueden ver la presentación que se cambia? ¿O se quedaron Creo en que introducción a cambia. la farmacología? Se Sí, quedó en la solo primera. introducción a la farmacología. Sí, denme chance. Voy a nuevamente a proyectar. Voy. Listo, doctores. ¿Pueden ver nuevamente? Listo, ya cambió. Excelente, doctores. Si se llega a trabar, por favor, coméntenlo y lo vamos a resolver de manera inmediata, ¿va? Y bueno, comenzamos nuevamente, que la dosis es el veneno. Todas las sustancias en el mundo, sin importar la dosis, puede condicionar daño y muerte en el peor de los casos. Siempre hay que considerar que todas las sustancias, tanto medicamentos, al tener un efecto terapéutico, también puede tener un efecto tóxico o en el peor de los casos, causa la muerte. Entonces, hay que comprender esto, que la dosis hace el veneno. ¿Pueden ver la siguiente presentación, doctores? Sí, Doc, ya cambió. Excelente. Pues bueno, hablaremos acerca de los antecedentes históricos, hablaremos de 4 puntos esenciales, que uno, la farmacología nace como una ciencia para responder cómo ciertos agentes químicos generan respuestas favorables en el cuerpo humano. Si bien no existían lo que eran estudios de bioequivalencia o estudios en animales de laboratorio, pues sí existía lo que era el tratamiento de manera empírica, es decir, tomaban ciertas sustancias, ciertas plantas, ciertos elementos del mundo natural, los consumían y evaluaban si tenían una respuesta farmacológica favorable. De igual manera, lo usaban para lograr restaurar la función alterada, en este caso, principalmente en pacientes con dolor, tras alguna lucha o enfrentamiento con algún animal salvaje, y finalmente lo empleaban para recuperar la salud y evitar la muerte. Si bien saben, somos personal del área de la salud y siempre estamos en constante combate con lo que son las enfermedades, tenemos que comprender que hay que tener 2 puntos en favor al personal del área de la salud, que es recuperar la salud y evitar la muerte de nuestros pacientes. Es por ello que es importante reconocer a la farmacología como una herramienta esencial en el personal del área de la salud. No solamente hablaría de médicos, sino también hablaría de enfermeros, fisioterapeutas, odontólogos y cualquier aquello que pueda estar en contacto con un paciente. Con respecto a la farmacología, nosotros voy a hablar acerca de cómo nace la farmacología, cómo esta forma parte de nuestro inicio de nuestras sociedades y cómo se ha ido evolucionando en función de nuestras propias necesidades. Es decir,
que empezamos del aspecto 100% natural hasta lo que ahora conocemos como la farmacología, como el estudio de sustancias tanto de origen natural como químico, las cuales tienen un efecto terapéutico. Si bien esta nos ha acompañado desde el inicio de las civilizaciones humanas, pues podemos emplear que la historia o digamos que el antecedente más antiguo de la farmacología pues empieza en el Imperio Sumerio, es decir, en el año 3000 a.C. En este caso se empleaban lo que eran sustancias como lo eran las plantas para poder tener efectos positivos en el cuerpo humano. Hablaríamos de lo que es inicios de la herbolaria con Shen Nung, el cual ya tenía un libro en el cual ya explicaba el uso de ciertas plantas medicinales. De hecho, ya hablaba de más de 100 plantas medicinales y el uso de ciertos extractos para efecto terapéutico en el ser humano. Después hablaríamos del Egipto, que también es muy importante hablar acerca del papiro de Ebers y principalmente en este ya hacía énfasis en ciertas plantas. En este caso hablaríamos del azafrán, la mirra, las hojas de resino, jugo de amapola y finalmente el incienso. En este papiro de Ebers ya había nociones de una receta, es decir, cómo preparar ciertas sustancias, cómo emplearlas y finalmente tenía la noción de prepararse de manera un poquito más coloquial. Con respecto a estas sustancias, pues ya sabemos que muchas tienen propiedades positivas y negativas, como sería la amapola, que pues principalmente tiene efectos pues negativos en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, con respecto al siguiente tema, y ustedes preguntarán cómo es que esto actúa en México o en Latinoamérica, y hablaríamos acerca del Códice de la Cruz Badiana. Si bien es uno de los libros más importantes escritos en Latinoamérica, hablaríamos principalmente de tratamientos médicos, es decir, uso de plantas medicinales que ya eran endémicas en México y las cuales tienen un efecto positivo en algunos pacientes. De esta forma tendríamos lo que era el uso de algunas plantas, como lo era el epazote, plantas de cempasúchil, las cuales ya tenían unas propiedades y en este papiro de Evers, digo, en este código de la Cruz Badiana ya se ejemplificaban y había lo que era la imagen de la planta. En la parte inferior venía lo que era la receta médica, es decir, cómo se realizaba este extracto o esta sustancia en favor de tener propiedades terapéuticas y finalmente explicaban en dónde se podía conseguir. Si bien parte de este códice de la Cruz Badiana ya no existen ciertas plantas, pues hay ciertos vestigios en Europa. Es decir, muchos españoles al momento de colonizar Latinoamérica, pues se llevaron estas plantas al viejo mundo. Entonces es importante conocer esto. Es decir, que el Códice de la Cruz Badiana es el libro más antiguo, o vamos a decir, el antecedente más antiguo de la farmacología en Latinoamérica. Principalmente hablaríamos de México. Ahora, con respecto a nuestro temario, vamos a hablar de tres puntos esenciales de esta ponencia que hablaría de la farmacología como tal, una introducción breve, una definición de qué es la farmacología, después hablaría de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. En el siguiente tema hablaría principalmente de lo que es la creación de medicamentos. Es esencial que ustedes comprendan estos tres puntos para que podamos seguir avanzando y tener un mejor conocimiento y un aprendizaje de manera un poquito más sistémica, ¿ok? Que ustedes puedan entender parte de esta farmacología, de esta ponencia. Ahora, con respecto a la farmacología, es estudio de las acciones, mecanismos y usos y efectos adversos de los fármacos. En este caso hablaríamos de lo que es sustancias tanto de origen natural como de origen sintético, es decir, cómo estas Doctor, actúan. Excelente, Ah, doctor. ¿Mande? buenas noches. Se quedó trabada la presentación. Sí, permítanme, déjame ver eso. Voy. ¿Ya la pueden visualizar, doctores? ¿Ya se ve? listo, doctor. Excelente. Si se llega a trabar, me pueden comentar. O si quieres, Jesús, no sé si podrías proyectar. A lo mejor puede ser mi internet. Sí, preparo ahorita la presentación y en un momento va. Va.
¿Ya se ve, doctores? No, todavía no, pero ya en cualquier momento que me digas, ya presento también. Pues adelante, doctor, presenta, porque creo que sí es mi internet. ¿Ya se ve, doctor? ¿Ya lo pueden ver, doctores? Ya. Excelente. ¿Quieren que vuelva a repetir la información o me quedo donde yo estaba dando el tema? ¿Dónde íbamos? Está bien. Excelente. Nos quedamos en temario, en farmacología, perdón. Y bueno, repitiendo la información, hablaríamos que es el estudio de las acciones, mecanismos, usos y efectos adversos de los fármacos. Es toda aquella, vamos a empezar a estudiar que los fármacos no crean nuevas funciones, simplemente las activan o inactivan. Eso hay que tener 100% claro. Muchas veces creemos que los fármacos tienden a crear nuevas funciones, nuevos mecanismos de acción y demás en nuestro cuerpo humano, cuando realmente no es así. Simplemente esos están equipados para poder activar o inactivar ciertas funciones fisiológicas en seres vivos, ¿ok? Ahora, con respecto al fármaco, es toda sustancia natural o sintética que altera el estado fisiológico de un organismo vivo. Y medicamento es toda aquella sustancia de carácter sintético, de carácter químico, el cual tiene una respuesta farmacológica. Ahora, la definición entre fármaco y medicamento, finalmente podemos decir que uno es de origen natural y otro es de carácter sintético. En este caso no coloqué el tema de drugs o drogas porque en la bibliografía americana explica que es toda aquella sustancia que tiene un efecto positivo, pero en nuestro contexto, vamos a decirlo, en México, en Latinoamérica, las drogas tienen un efecto negativo, es decir, un aspecto tabú, que muchos son de carácter recreativo, y finalmente, pues no se emplea de manera correcta lo que es el término de droga. Entonces, no lo puse en la presentación, pero se los hago entender. Ahora, con respecto a la clasificación de los fármacos, vamos a hablar acerca de acciones farmacoterapéuticas. En este caso, hablaríamos que tiene un efecto positivo en el paciente. De igual manera, hay ciertas bibliografías que hablan que tienen unas acciones de carácter lúdico, es decir, aquellas sustancias de carácter recreativo, como sería el LSD, a lo mejor también lo que serían los tetrahidrocannabinol o aquellas sustancias de la marihuana, los cuales tienen ciertos efectos positivos, pero los ocupan más de aspecto recreativo. Con respecto a las acciones moleculares, es decir, cómo actúan, las de naturaleza química, en este caso si el fármaco es de carácter sintético o de carácter natural, y comercialización. En este caso hablaríamos de los fármacos patentes, genéricos y similares. La única diferencia entre un patente, un genérico y un similar es que el fármaco patente pagó la investigación, fue el fármaco de creación nueva y que finalmente es mucho más caro, porque este fármaco pagó investigación. El fármaco genérico simplemente espera que se acabe lo que es la licencia de comercialización o la patente como tal y ya pueden replicar el fármaco. Y finalmente los fármacos similares que en el 2010, 2012 empezaron a tener un poco más de auge en México, pero que a partir del 2015 por parte de la COFEPRIS se prohibió con la comercialización del mismo. ¿Por qué? Porque estos no tenían estudios de bioequivalencia, pero lo explicaré un poquito más adelante. Con respecto a otra clasificación, es de nombre, que es la sustancia de carácter química. En este caso hablaríamos del A-acetil, P-aminofenol. Nombre genérico, en este caso hablaríamos de, pues principalmente el paracetamol. Y finalmente el nombre registrado, en este caso fármacos de patente, como lo sería el Gelocatil o en este caso algún otro fármaco como otra sustancia, ¿ok? La siguiente, por favor. Con respecto a la farmacocinética, de una manera muy corta y breve de explicarlo, es lo que el cuerpo le hace al medicamento, ¿ok? Lo que el cuerpo le hace al medicamento. Si dividimos la palabra en su origen, fármaco, sustancia de carácter terapéutica y cinetos, movimiento. Entonces sería el movimiento de aquella sustancia con efecto terapéutico. En este caso lo vamos a dividir en diferentes letras, igual dependerá de mucho su bibliografía, que es LATME. Hay algunos que en vez de LATME es LATB, porque en este caso cambian el metabolismo por biotransformación, pero es exactamente lo mismo.
Con respecto al ADME, la vamos a dividir, que es L de liberación, es decir, el fármaco se libera de su forma farmacéutica. En este caso sería principalmente en aquellas sustancias o aquellas presentaciones farmacológicas en las cuales vienen en una tableta, en una cápsula, en una grajea, que es decir, el compuesto viene formado, se desintegra, va a haber un proceso de disgregación y finalmente de absorción. La absorción es el proceso por el cual la droga llega del torrente sanguíneo, es decir, en este caso hablaríamos de una cápsula, entra por la vía enteral, pasa por la boca, pasa por el estómago, se destruye y pasa de lo que es la vía luminal del estómago hacia lo que es el torrente sanguíneo. La distribución es el volumen de fármaco en plasma y otros compartimentos. Como tal, hay que conocer que el cuerpo humano tiene diferentes espacios compartimentales y estas sustancias van a ir atravesando estas situaciones de sistema compartimental en función de las propiedades del mismo fármaco, es decir, si es un fármaco lipofílico, hidrofílico o anfipático. Y el metabolismo, alteración del fármaco mediante enzimas, las cuales pueden permitir la desintoxicación y facilita la eliminación del mismo. Otra forma de explicarlo es que hay veces que hay sustancias que entran de forma inactiva, pasa el metabolismo de primer paso o un metabolismo de segundo paso y la sustancia se activa. ¿Qué fármacos podemos encontrar? Un ejemplo es el enalapril. El enalapril es una sustancia que entra como profármaco. Una vez interactúa con la enzima citocromo P450, esta tiene la forma de enalaprilato. El enalaprilato es la sustancia activa para el tratamiento de la hipertensión. Entonces ahí es donde encontramos al metabolismo o biotransformación. Y finalmente hablaríamos de la excreción, es decir, eliminación del fármaco. Diferentes vías de eliminación del fármaco, podemos hablar de la vía renal, de la vía, igual puede ser eliminación por leche materna, puede ser la eliminación por sudor y eliminación por heces, de que dependerá de qué tan fácil es que este fármaco pueda interactuar con el cuerpo humano. La siguiente, por favor. Con respecto a las vías de administración, es importante conocerlas. Hay diferentes divisiones, clasificaciones y demás. En mi caso, me gusta explicar lo que las vías de administración son las rutas de entrada de los medicamentos al organismo con finalidades terapéuticas. Muchos libros hablan de diferentes vías de administración y clasificaciones. En este caso, yo lo voy a dividir en tres, que sería la vía enteral, la vía parenteral y la vía tópico-cutáneo. Con respecto a la vía enteral, es toda aquella vía en la cual se introduzca por el tracto gastrointestinal. Y tracto gastrointestinal incluye boca, estómago, intestino y recto. ¿Ok? Es importante conocer esto. Las vías parenterales, todas aquellas en las cuales no estén en conjunto con el vía gastrointestinal. Vía intravenosa, vía intraparenteral, vía intramuscular, subcutánea. ¿Ok? Aquella en la cual no necesitamos el tracto gastrointestinal. Y finalmente hablaríamos de la administración tópico local. En este caso hablaremos que está en contacto en el área afectada, es decir, donde queremos que el efecto farmacológico actúe de manera inmediata. Con respecto a la vía enteral, hablaríamos de la vía oral y de la vía rectal, que son de las dos más útiles y de las dos vías más comunes. Después hablaríamos de la vía parenteral, en este caso hablaríamos de la vía intravenosa, la vía intramuscular y la vía subcutánea. Y finalmente la administración tópico, hablaríamos de la administración cutánea, de mucosas y finalmente la vía inhalatoria. ¿De qué dependerá que elijamos una vía en comparación de otra? Pues empleando estos criterios es uno, las ventajas, las desventajas, el costo, estado de salud del paciente y propiedades del fármaco. Lo haremos con la vía enteral para poderlo ejemplificar y ustedes tengan una idea mucho más general de cómo funciona. Ejemplo, las ventajas. Si hablaríamos de una vía enteral, las ventajas es que es una vía muy común, es una vía muy fácil de acceder, es decir, nosotros damos las tabletas, las cápsulas, las grajeas al paciente, damos las indicaciones de cómo tomar su medicamento y el paciente lo va a administrar. ¿Cuáles son las desventajas en patologías concomitantes? Es decir, si un paciente presenta vómito y estamos empleando lo que son unas cápsulas, pues el medicamento no se va a absorber. El fármaco, así como entra, va a salir. El costo, las vías enterales son sumamente baratas. Es más barato administrar una cápsula que una vía intramuscular o subcutánea. El estado de salud del paciente, hablaríamos de enfermedades como ya lo había dicho. Si el paciente está en coma, obviamente el paciente no va a poder deglutir, no vamos a poder emplear la vía enteral de manera consciente, sino ya por vía sonda nasogástrica. Y las propiedades del fármaco, si este fármaco es muy lábil, si no se absorbe bien en pHs ácidos o alcalinos, si el fármaco, por ejemplo, como hablaríamos de la insulina, que pues la insulina, como ustedes bien saben, es por vía intramuscular, es vía inyectable, pero vía subcutánea, perdón. ¿Pero por qué es esto? Porque al ser una hormona la cual es muy lábil al pH ácido, pues
principalmente no podríamos administrarla por vía de tabletas. Entonces, todas estas vías, todas estas ventajas van a hacer que nosotros podamos hacer uso de ciertas vías. Las vías tópico-cutáneas no se habla mucho en bibliografías o tal vez no se le da mucho énfasis porque solamente son vías tópicos o digamos, de aspecto directo en donde buscamos el efecto. Es decir, un ejemplo, si tenemos un paciente con asma al cual deseamos permitir la entrada de la vía aérea o permitir que haya una permeabilidad, pues haríamos uso de sustancias que actúan directamente en la vía aérea. Un ejemplo, un paciente que tiene una lesión por virus del herpes simple en la región de la comisura labial, pues emplearíamos lo que es una pomada para que podamos evitar que estas vesículas sigan saliendo. Entonces, haremos uso de ambas vías cuando buscamos un efecto multisistémico, es decir, un efecto tópico y un aspecto general. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la farmacocinética clínica, me gusta siempre hacer este énfasis porque hay que considerar dos puntos clave: respuesta terapéutica y margen terapéutico. Muchos lo llegan a confundir porque suenan parecido, pero no es lo mismo, ¿ok? Con respecto a la respuesta terapéutica, podemos hablar acerca de una forma muy sencilla: la presencia de una respuesta terapéutica o tóxica de un fármaco, de que dependerá de las características del paciente y su enfermedad. Y finalmente podemos llegar a que es una dosis estándar, puede ser tóxica o terapéutica. Ejemplo, digamos que llega un paciente al cual tenemos que administrar el acetaminofén, el paracetamol, pero este paciente ya presenta lesión hepática. Entonces, por ende, va a haber una disminución de proteínas plasmáticas, es decir, esas proteínas plasmáticas, al haber disminuidas, va a haber una mayor concentración del fármaco en vía plasmática, lo que puede conllevar a reacciones adversas, intoxicación y, en el peor de los casos, la muerte. Ahí es donde entra la respuesta terapéutica. A partir de una dosis estándar, que son de los 500 miligramos, un ejemplo del paracetamol, puede condicionar a lesión en el estómago o, en el peor de los casos, intoxicación. Y con respecto al margen terapéutico, es decir, el intervalo de concentración de un fármaco con efectos terapéuticos con mínima toxicidad, es decir, relación concentración-efectos. Ejemplo de fármacos: la insulina. La insulina tiene un margen terapéutico muy pequeño, es decir, que si nos pasamos de esa dosis, podemos condicionar la muerte del paciente. Imagínense qué tan delicado es hablar de la insulina. Pero hay fármacos con un margen terapéutico muy alto, como es el paracetamol, en el cual muchas bibliografías, y hablando de principalmente en México, habla que para poder presentar efectos tóxicos por intoxicación por paracetamol, tiene que ser a partir de los 4 gramos. He leído bibliografía mexicana, de hecho un libro del Salvador Subirán, que habla acerca de los 8 miligramos. De los 8 gramos, perdón, 8 gramos de paracetamol. Es decir, que un paciente tiene que tomarse unas 16 pastillas para que pueda presentar lo que es un efecto tóxico. Es decir, margen terapéutico bastante alto en comparación de la insulina. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar acerca de la farmacodinámica. En este caso hablaríamos de lo que el fármaco le hace al cuerpo humano. Es decir, que el fármaco va a interactuar en diferentes sitios de acción del cuerpo, es decir, en ciertos mecanismos, ciertos receptores, en ciertas vías de señalización. En este caso hablaremos de las dianas farmacológicas, es decir, donde el fármaco actúa. En este caso podemos hablar que hay, digamos, una respuesta con respecto a receptores de membrana celular. En este caso hablaríamos de receptores acoplados a proteína G, canales iónicos, de proteincinasa, interacción con enzimas y efecto físico-químico. En este caso, el efecto físico-químico lo hablaríamos con los diuréticos, en los cuales es un efecto de masa, la cual hace que sea un diurético de carácter osmótico. Un ejemplo. Ahora, ¿por qué hago énfasis principalmente en la proteína G? La proteína G tiene un efecto tanto iónico como metabotrópico. Entonces puede actuar ya sea como un segundo vía de señalización o directamente como un receptor propiamente dicho. Además de que la proteína G actúa con diferentes fármacos, opioides, sustancias endógenas del cuerpo humano, puede interactuar con miles y miles y miles de fármacos y también actúa como un canal iónico, es decir, permite la entrada de ciertos iones, por ejemplo, sodio, potasio, magnesio, cloro, y actúa tanto como un segundo mensajero y como un receptor propiamente dicho. Ahora, vamos a hablar acerca de que tienen ciertas vías de señalización y efectos, las cuales pueden ser de carácter local, de carácter sistémico, y puede haber lo que es la manifestación de acción del fármaco, que puede ser terapéutico, colateral y paradójico.
De esto, lo más importante es el paradójico. Hay veces mandamos fármacos que tienen un efecto, digamos, deseado, pero a altas dosis puede condicionarnos a un efecto contrario. Un ejemplo es con los glucocorticoides. Los glucocorticoides son un grupo de fármacos los cuales se están empleando mucho para lo que es enfermedades autoinmunes. Pero, ¿qué pasa si este fármaco que tiene un efecto que disminuye la inflamación, lo quitamos de golpe? Pues va a regresar la inflamación al doble. Es por eso que se habla de un efecto paradójico. Efectos colaterales, es decir, por ejemplo, en los glucocorticoides, hacer fármacos que inhiben el sistema inmunológico, también va a condicionar a que haya enfermedades, pues digamos, oportunistas. En este caso, hablaremos de infección por hongos, como sería la infección por Candida albicans, principalmente pacientes que utilizan el salmeterol con fluticasona para el asma, y finalmente el efecto terapéutico, es decir, el efecto deseado con este fármaco. La siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la farmacodinamia, podemos hablar acerca de tipos de receptores. Hablaríamos los de canal iónico, que son muy rápidos, actúan de manera inmediata. Hablaríamos los acoplados a proteína G, que tardan unos segundos, asociados a tirosincinasa, que tardan minutos, y finalmente los asociados al DNA, que tardan horas o días. En este caso, pues ejemplos de receptores de canal iónico, hablaríamos los del receptor colinérgico nicotínico, y pues principalmente un ejemplo de su función es el momento de retirar la mano del agua caliente. Los de proteína G, hablaríamos de receptor P adrenérgico y pues hablaríamos principalmente de relajación del músculo liso de las vías respiratorias. Los asociados a tirosincinasa, pues hablaríamos principalmente de la captación de glucosa en las células, y las asociadas a ADN, pues proliferación celular, principalmente en fármacos empleados para tratamiento de cáncer. La siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la farmacodinamia, hay que hablar acerca de la relación dosis-respuesta. En este caso, hay fármacos dependientes a la dosis y dependientes al tiempo. En este caso, ¿cuál es más importante? El dependiente a dosis, porque en este puede haber mayor presencia de efectos tóxicos, efectos adversos y efectos causales como la muerte. Con respecto, tenemos que entender tres definiciones claves, que es la potencia, que es la concentración requerida para producir una respuesta farmacológica, la dosis efectiva 50, que es decir, la dosis que con el 50% de los pacientes van a tener una respuesta posible, y la dosis efectiva mediana, un efecto beneficioso deseado en el 50% de la población. Entonces, ¿de qué dependerá de esto? Pues la formulación, la vía de administración, las interacciones, la presencia de algunas enfermedades y finalmente del mismo fármaco. La siguiente, por favor. Con respecto a la farmacodinamia, pues ya lo podemos ejemplificar de manera muy bonita en este esquema, que hablaremos acerca de la vía molecular, submolecular, celular, tisular, organismo y sociológico. Con respecto a lo sociológico, es importante considerarlo porque muchos médicos no lo tienen en consideración, y sería en el uso de antibióticos de alto espectro, los cuales pueden condicionar a que matemos no solo las bacterias malas, sino también a la microbiota intestinal, y podemos condicionar a lo que es la colitis pseudomembranosa. Entonces, aquí está muy ejemplificado cómo actúa la farmacodinamia y sus usos prácticos en la atención médica. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la interacción fármaco-receptor, pues hablaríamos principalmente de principios básicos, es decir, la afinidad farmacológica es la tendencia del fármaco a unirse a un receptor. La eficacia del fármaco, hablaremos de la capacidad máxima que un fármaco activa a los receptores y desencadena una respuesta, y el tiempo de residencia, la vida útil de complejo fármaco-receptor. Con respecto a los principios básicos, hablaríamos de la capacidad de un fármaco de poder simular la conexión con un receptor. Un ejemplo, en la terapia hormonal. Imaginemos que estamos con un paciente la cual tiene deficiencias de la hormona tiroidea, tenemos que mandar lo que es algún fármaco estimulador de la hormona tiroidea. Entonces, lo que haríamos es, mediante un fármaco, activar esa respuesta y que siga produciendo la hormona tiroidea. Con respecto a la eficacia del fármaco, hablaremos de fármacos que con una pequeña unión a receptores tenemos una respuesta muy positiva. Ejemplo, los fármacos opioides. Los fármacos opioides con dosis muy pequeñas al inicio tienen efectos terapéuticos máximos. Y finalmente, tiempo de residencia, la vida útil de un complejo fármaco-receptor. Hay complejos fármaco-receptores, los cuales son, digamos, que el tiempo de vida de ese receptor, y otros que se pueden desacoplar. Ejemplos, hablaremos de la aspirina, la cual tiene una respuesta fármaco-receptor de por vida, es decir, que este se va a mantener unido a lo que es la plaqueta hasta que ésta se muera. Y hay otros que no, que es un ejemplo el paracetamol, que este solo actúa contra la COX-1 y la COX-2. Una vez que se quita, digamos que el factor de lesión, pues finalmente desaparece esta unión al receptor. La siguiente, por favor.
Y bueno, hablaríamos de tipos de interacción farmacológica o de carácter receptor. Hablaríamos que existen dos tipos, que son los de antagonismo, agonismo y los de sinergismo. De los más importantes, en este caso vamos a hablar del sinergismo, que existen dos de tipos, de adición y de potencialización. ¿Cómo lo encontramos? Ejemplo, los de adición, es decir, administrar un fármaco A en presencia de un fármaco B, la respuesta farmacológica es mayor. Y los de carácter de adición, si se suman los efectos, pues vamos a tener una respuesta favorable. Un ejemplo de una respuesta de potencialización es un ejemplo cuando mandamos un fármaco, como sería el paracetamol más el tramadol, directamente de uso postquirúrgico, es decir, el paracetamol actúa directamente sobre lo que es la COX-1, la COX-2, inhibición de prostaglandinas, y el tramador directamente en receptores Mu del TCAPA. Lo que haríamos es que hubiera una respuesta farmacológica contra el dolor mucho más fuerte. Y los de adición, un ejemplo, cuando mandamos el tratamiento de trimethoprim sulfametoxazol o de amoxicilina con ácido clavulánico. En este caso mandamos dos fármacos, los cuales uno tiene una respuesta farmacológica y el otro inhibe lo que serían enzimas degradadoras de estos fármacos para que tenga una respuesta farmacológica deseada. Y finalmente hablaríamos también del antagonismo, es decir, el antagonismo competitivo, reversible o reversible, no competitivo, el funcional, el fisiológico y el químico. La siguiente, por favor. Y bueno, con respecto a la respuesta de interacción fármaco-receptor, hablaríamos del agonista. Es decir, que al unirse esta sustancia o esta molécula al receptor, va a generar la respuesta farmacológica deseada. Es decir, va a activar una vía endógena que estaba inactiva, ya sea porque no estaba un receptor, porque no estaba la vía de señalización. Ahora hablaríamos de dos tipos, agonista completo y agonista parcial. El agonista completo se une al receptor y activa al receptor con la respuesta máxima, y el agonista parcial se une al receptor pero no provoca la respuesta máxima. De estos el más importante es el agonista completo, porque a veces sustancias las cuales solamente necesita pequeñas dosis para poder activar esta respuesta farmacológica o fisiológica deseada. La siguiente, por favor. Y bueno, hablaríamos de lo que es el antagonismo, es decir, el fármaco se une a un receptor e impide su activación. Es uno de los mecanismos de acción principalmente empleados en los antídotos, ¿ok? Estos se unen a la vía de señalización, inactivan la función y finalmente tenemos una respuesta favorable, donde lo veríamos principalmente, un ejemplo en la atropina con pacientes intoxicados con organofosforados. Ese sería un ejemplo de un antagonista. Y bueno, hablaremos de los antagonistas competitivos, es decir, un agonista y un antagonista compiten por el mismo receptor, los antagonistas competitivos reversibles y los competitivos no irreversibles. Ejemplos, ya los expliqué, la aspirina. La aspirina tiene un mecanismo que se llama acetilación. Este se une a la región de la plaqueta y ya no tiene una función fisiológica normal, es decir, la plaqueta es inactiva y este será de carácter irreversible, es decir, esta unión a este receptor va a estar anclada hasta que muera la plaqueta. Y finalmente hablaríamos del antagonista no competitivo, es decir, que este se une a un sitio de acción diferente al agonista y cambia la estructura del sitio de unión del agonista y disminuye la afinidad del agonista. La siguiente, por favor. Y bueno, hablaremos del antagonismo funcional o de carácter fisiológico, es decir, moléculas diferentes que actúan en receptores separados, los cuales producen efectos fisiológicos opuestos. Y pues aquí pueden ver inclusive un ejemplo de ciertas sustancias, las cuales tienen una respuesta pues del antagonista. Ejemplo, hablaríamos de lo que serían sustancias como lo que serían los inhibidores de las benzodiazepinas, de los mismos opioides, que en este caso ya están muy en boga debido al fentanilo, que es la naltrexona o naltrexona, y pues que se emplean directamente para evitar la muerte de los pacientes. La siguiente, por favor. Y bueno, esto fue introducción a la farmacología, doctores. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, compañeros? Pueden escribir sus dudas directamente en el chat o activar su micrófono.